Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros es supremamente importante que estén aquí. No tanto por el tema, sino porque estas son las actividades de nuestra escuela, ¿sí? Son las actividades que nos tomamos el trabajo de planearlas, nos tomamos el trabajo de prepararlas como nuestros conferencistas y, y todo es con mucho amor, con mucha dedicación para cada uno de ustedes. Aquí tenemos nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, algunos de nuestros profesores. Me gustaría que en un futuro tengamos muchos más de nuestros profesores aquí, sobre todo en este tema tan, pero tan relevante para todos nosotros, ¿sí? La humanización en la enseñanza de la medicina. Y ustedes dirán entonces, pero es que esto no es lo que debería ser, ¿sí? Como que esto está ahí implícito, ¿cierto? Pues la idea es que recordemos qué es el humanismo, qué es la humanización de nuestra profesión y cómo podemos retomarlo, reconocer que todos nosotros tenemos ciertas prácticas que deben estar allí con nuestro paciente, con nuestro colega, con nuestro amigo, con todos y cada una de las personas alrededor. Es por eso que desde la dirección de la Escuela de Medicina hemos conformado un equipo de trabajo que va a ir creciendo y esta es solamente la primera actividad. Esta es la primera actividad para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros, que en un futuro se van a convertir en múltiples actividades y vamos a sembrar esa semillita para que recordemos qué es la humanización en la educación médica, en la educación de todas las profesiones de la salud. Bueno, y yo quiero darle la bienvenida entonces a nuestros expositores, ¿cierto? Es muy conocido por ustedes el profesor Carlos Pineda, nuestro primer conferencista, quien nos va a hablar de la formación humana y humanística del médico de Univalle en la reforma curricular, ¿sí? Y nuestro profesor Carlos Miranda, ¿cierto? Todos supremamente conocidos por nosotros y para los que no los conocen, pues los van a conocer en este momento. Quien nos va a hablar del humanismo como pedagogía en la formación médica, ¿ya? El profesor Carlos Pineda, pues, hombre, es nuestro director de pregrado, es médico familiar, tiene maestría en educación, ¿sí? Y ha estado trabajando desde tiempo atrás en este tema, entonces nos va a compartir su aprendizaje. Y el profesor Carlos Miranda, pues psiquiatra, médico psiquiatra, tiene una maestría en epidemiología y tiene un doctorado en educación y claramente ha estado trabajando en este tema. Entonces son dos de los miembros del equipo, y que no voy a continuar con este preámbulo tan largo, sino que les voy a dar la bienvenida. Iniciemos y muchas gracias a todos por estar aquí. Por favor, Carlos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, estoy muy complacido de poder hablar de este tema que realmente es muy apasionante. Entonces vamos a hacer una introducción sobre lo que es el humanismo y posteriormente a hablar de cómo lo queremos enfocar aquí en la parte curricular nuestra. Entonces la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es humanismo? Y voy a comenzar introduciendo una historia de dos internos, una historia hipotética totalmente, que continuaremos más adelante. Hay dos internos que están rotando en una rotación quirúrgica, de hecho. La revista arranca a las 7 de la mañana, pero pues como ustedes saben, pues hay que presentar a los pacientes, hay que conocerlos, entonces pues se supone que hay que llegar antes. ¿Qué tanto antes? Pues depende del número de pacientes, depende de la agilidad del interno, bueno, hay muchas variables relativas.
Resulta que uno de estos internos pues se levanta muy temprano, llega muy temprano al hospital y va a ver sus pacientes asignados, los ve rápidamente, revisa todos sus paraclínicos, tiene todo listo para la revista, incluso le queda tiempo de revisar un artículo del último journal que salió anoche que mandó el profesor. El otro interno pues tiene alguna serie de situaciones personales y probablemente no se puede levantar tan temprano, no puede llegar tan temprano, pero cuando va a ver su primer paciente, resulta que se encuentra que este primer paciente es un paciente que está para cirugía el día de hoy y pues conversa con el paciente y se da cuenta que el paciente tiene miedo de la cirugía y pues conversa con él. Y a las 7 de la mañana llega el docente para la revista. Y entonces miraremos qué pasa. Humanismo médico es, humanismo en general además, es un término que a veces puede tener como varias miradas. Aquí quiero básicamente hablar de dos de esas miradas. El humanismo en la medicina puede ser entendido como básicamente eso, ser humano, ser lo que podríamos decir buena persona. Pero también hay otra visión desde el humanismo como el ser culto, ¿sí? Y es otra palabra que también entraría en toda una pues, definición de qué significa ser culto, pero aquí traigo mucho el concepto de un filósofo español que me gusta mucho, de José Ortega y Gasset, que se llama el bárbaro profesional, el bárbaro profesional. Y pues lo que dice es esencialmente que la cultura se relaciona con la capacidad que tenemos de tener una mirada al menos de lo que es el conocimiento humano y la producción humana de nuestros tiempos. Vamos a mirar esas dos miradas. Entonces, ¿qué se necesita para ser médico? Esencialmente, pues sobre eso pues obviamente hay muchas cosas y ahorita estamos mucho en términos de competencias y demás, pero la literatura de la educación médica sobre todo habla de dos cosas, bueno, no solamente de educación médica, sino otras, aquí adelante hay puestos todavía. Nos habla de unas habilidades duras. Y esas habilidades duras tienen que ver con elementos como lo cual es el conocimiento científico-clínico, o sea, todo lo que nosotros aprendemos desde ciencias básicas y todo lo que aprendemos en las clínicas ya como tal de teoría, la capacidad de obtener información clínica, o sea, la capacidad de poder entrevistar a un paciente, examinarlo y tener la información clara para poder llegar a hacer el razonamiento diagnóstico y terapéutico que incluye de interpretar paraclínico, reunir la información, etcétera, poder hacer aproximaciones diagnósticas, hipótesis diagnósticas, saber qué hacer con el paciente y pues planear, hacer toda la planeación terapéutica y tener una serie de habilidades procedimentales, ¿sí? Que pues desde el médico general y ya en cada una de las especialidades, digamos que son las que serían como las habilidades duras, lo que es el core de lo que la gente dice, esto es lo que hace un médico, pero también una serie de habilidades para mí, pues mal llamadas blandas, pero que pues así aparecen en la literatura, ¿sí? Y esas habilidades blandas incluyen elementos como la cordialidad, la empatía, la compasión, la confianza. La empatía, la compasión y la confianza son consideradas pues tres de los elementos claves en un médico. Comunicación, pensamiento crítico, curiosidad, honestidad, dedicación. Y un término bastante ambiguo, pero que vamos a mencionar mucho, que es el término de profesionalismo. Como decía algún autor en una revista, lo que se entienda por esa palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una percepción y hay cierto nivel de evidencia sobre una debilidad en esas llamadas habilidades blandas en el médico actual. Y cuando decimos médico actual estamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Eso está consignado en cualquier documento que ustedes lean de diferentes organizaciones, agremiaciones a nivel mundial sobre educación médica. En todas hay un consenso de que hay una debilidad en estas y en otras habilidades, pero sobre todo en este grupo de las conocidas como habilidades blandas. Claro, ahí cabe la pregunta, bueno, y antaño, en el pasado, ¿el médico era más culto y el médico era la mejor persona? Pues eso es una pregunta difícil de responder, no sé, Hipócrates, Galeno fueron buenas personas, trataban bien a sus pacientes, pues difícil poder saberlo con detalle, pero no sé, podemos recurrir al conocimiento empírico de nuestros abuelos y abuelas y creo que la mayoría coincidiría en que los médicos antes, de pronto sí tenían más de esto. En este término del profesionalismo, entonces lo que nos muestran algunos estudios es el comportamiento no profesional durante la escuela médica ha mostrado ser pues, un indicador de lo que va a ser más adelante.
Son médicos que van a tener mayores problemas y acciones disciplinarias, por ejemplo, durante su ejercicio médico. Una buena parte de los errores médicos que se reportan están relacionados con una ausencia de valores profesionales. Los estudiantes con valores profesionales bien desarrollados se convierten en médicos que cometen también menos errores. Mostraremos algunos estudios. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con desarrollo moral. Recuerden que pues aquí moral básicamente es dado sobre la capacidad de poder tomar decisiones de qué es bueno o malo. En este estudio se tomaron 92 estudiantes de una universidad de Estados Unidos. Esto se hizo bajo la concepción de lo que es el desarrollo moral de Kohlberg, que es digamos que es uno de los autores que ha planteado cómo se desarrolla la moral en el ser humano, desde estadios 1 a 5, siendo 1 pues el mínimo, el precario, y 5 el máximo. Se supone que un adulto llega a un desarrollo nivel 4, se supone que llegaría a eso, y el nivel 5 es alcanzado por una mínima proporción de adultos, de seres humanos adultos realmente. Y lo que se hace es una comparación a través de un instrumento validado que existe para determinar en qué estadio está cada persona entre el primer año de medicina y tercer año de medicina, recordando que en Estados Unidos tercer año ya es un año clínico. Lo que se observa claramente es que hay una disminución de las puntuaciones medias ponderadas en 45 a los 54 estudiantes. Quiere decir, la mayoría de los estudiantes de medicina, en el avanzar de la carrera, no solo no mejoraron, sino que empeoraron su desarrollo moral, ¿sí? Después de 3 años de formación, los estudiantes adoptaron la perspectiva social que considera los intereses éticos con menor frecuencia, porque justamente el desarrollo moral avanzado tiene que ver con tener una perspectiva social, no de qué es lo que me conviene a mí. Hay un dato interesante, hay una sobrerepresentación de mujeres en la muestra del estudio, que los autores interpretaron como primero que las mujeres estaban más interesadas que los hombres en aspectos éticos, y que los hombres tienen más dificultades que las mujeres para expresarse por escrito, lo que pudo haber llevado a que fueran excluidos finalmente de las encuestas. La empatía, una de las condiciones fundamentales en un médico. La medición de la empatía a lo largo de la carrera de 419 estudiantes de una universidad de Estados Unidos también, a través de este instrumento, lo que se observó fue una disminución de las puntuaciones que representa una pérdida de la empatía vicaria. Hay unos datos interesantes. Ustedes pueden ver en la gráfica que lo que está arriba son las mujeres y lo que está abajo son los hombres. Y M1 se indica en el primer momento de medición al iniciar la carrera. Es decir, las mujeres tienen de base mejor empatía que los hombres, ¿sí? Y eso es cuando empiezan la carrera. Pero lo que se observa claramente es que estudiar medicina no solo no mejora la empatía, sino que antes por el contrario la empeora, ¿sí? Hay otra cosa interesante, y es que la que está punteada arriba son las mujeres, recuerden, abajo los hombres. La que está punteada es el promedio, pero la que está arriba son mujeres y también en hombres, la línea continua arribita con las X, son en los hombres los que al final, porque estos estudios lo hacen ya en seguimiento y después miran qué residencias escogen, son los que escogieron lo que ellos llamaron residencias core, que era medicina interna, medicina familiar, aquí también está pediatría, ginecobstetricia y psiquiatría. Es decir, que las otras son los que escogen residencias quirúrgicas, esencialmente, ¿sí? Pero ya venía de antemano, ¿no? Entonces, pues para tener en cuenta ese detalle interesante. Ellos consideran que ustedes pueden ver que hay un descenso en el primer año que relaciona mucho con el sentir que entras a un medio que es totalmente agreste, competitivo, donde hay muchísima competencia. Ustedes ven que en el segundo año pareciera haber como una cierta estabilidad, digamos. Ustedes ven que en los hombres, pero sobre todo en las mujeres que escogieron estas residencias después, básicamente, ¿por qué las seleccionaron de esa manera? Las clasifican de esa manera por ser residencias o especialidades que al final consideran que tienen un contacto y una capacidad de comunicación más directa con los pacientes y de seguimiento del tiempo con la gente, ¿sí? Miren que tuvieron mayor como capacidad de no disminuir tanto la empatía cuando ya entran a clínicas como tal, pero todos cuando entran a clínicas disminuyeron su capacidad de empatía. Hay un concepto del tanque de la empatía que es interesante. Cada individuo, de acuerdo a cosas que ya traen de antes de entrar a la universidad, su aprendizaje en la niñez, la familia, etcétera, valores que desarrollaron, tiene una
capacidad de empatía, ¿sí? Que es individual y es diferente, ¿sí? Y esa capacidad de empatía está en un tanque en el sentido que hay unos inputs y hay unas salidas, ¿sí? Esas salidas, que tan grandes son esas salidas, esas pérdidas, digamos, también es muy individual. Pero en esto de aquí entran las experiencias personales, las reexperiencias de la memoria, o sea, cómo yo reflexiono y revalido y reevalúo lo que ya me pasó en mi pasado, y las experiencias donadas, que es lo que más podríamos hacer nosotros, es lo que más podríamos hacer desde la educación, esas experiencias donadas como tal. Y es interesante porque pues eso nos muestra un poquito lo que podríamos también llegar a hacer. En este estudio, más bien artículo que trata de hacer una mirada del impacto de las humanidades en la educación médica, lo primero que se nos dice es, estamos en unas crisis en el sector de la salud a nivel mundial, pero dice, pues, lo que se refiere aquí es una de las más preocupantes, es la pérdida de empatía, ¿sí? Dado que la medicina en esencia se trata de cuidar a los demás. Entonces la empatía y la compasión pues son dos de los valores más importantes que podemos tener allí. Cuando se rompen esas conexiones empáticas, sufrimos los pacientes y sufrimos los médicos, ¿sí? Y en los médicos pues esto se va a ver reflejado en el famoso burnout. Las causas, los estudiantes, y esto es muy interesante esta mirada, los estudiantes aprenden medicina dentro de un sistema de salud. Esto no fue escrito en Colombia, ¿no? Pero es igual en todo el mundo, diríamos así. En un sistema de salud que no priorice el cuidado. Lo que hacemos es admitir pacientes, ordenamos, interpretamos pruebas, formulamos planes de tratamiento y damos de alta a sus pacientes, muchas veces dentro del mismo turno. Las presiones de tiempo y el currículo oculto, que es lo que vivimos como estudiantes y profesores, pero no está escrito en ninguna parte, valoran la eficiencia y no la compasión. Entonces, ¿qué pasó con los dos internos? Entonces, ¿quién cree que le fue mejor en la revista? ¿Cuál de los dos internos creen que obtuvo mejor nota? ¿Sí? Entonces, eso nos da la reflexión de qué es lo que el sistema valora y qué es lo que la educación médica también al final refleja, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, esta no es la respuesta única, obviamente, pero es un punto importante. Lo que se plantea muchos autores es que las humanidades y las artes en la educación médica van a ayudar a desarrollar profesionalismo, habilidades de escucha, sensibilidad cultural, ética y empatía. Por ejemplo, el papel de la literatura en la formación médica. Prácticamente toda la literatura, al menos la que importa, lo que aborda es el sufrimiento humano. Y de hecho, como podemos mostrar aquí, muchas obras literarias o tratan sobre enfermos, o sus autores son médicos, pero en general todo está alrededor del sufrimiento humano. Entonces, leerle la literatura nos ayudan a ampliar nuestro contacto con la experiencia, con la condición humana. Nos ayudan a entender a un otro que sufre, a ponernos en los zapatos del otro, que es lo que al final se define en buena medida como empatía. Entonces, la literatura en la educación médica tendría un aporte muy, muy interesante. No solo, pero estamos hablando de literatura aquí desde la mediación, es decir, no solamente desde, vaya, lean, sino desde una mediación como tal. La música puede ayudarnos a tener una escucha más activa. Ver e interpretar arte, como les voy a mostrar en un estudio ahorita, puede también mejorar la práctica clínica. La antropología y la historia pueden enseñar a los estudiantes sobre la diversidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo y nos pueden ayudar a reflexionar más sobre y a poner realmente en contexto los propios valores en este momento. El profesionalismo, no hay un acuerdo claro, pero digamos hay un acuerdo en que se debe enseñar más profesionalismo, ¿sí? Pero es interesante mirar que en esa enseñanza del profesionalismo, tal vez lo más importante son los modelos de rol, el ejemplo. Entonces, aunque hay acuerdo en que hay que ser profesionalismo, no hay un acuerdo sobre en qué secuencia, cómo, con qué profundidad, etcétera, etcétera. Y mire todo lo que puede incluir profesionalismo. Son muchas cosas, principios, la mayoría relacionadas con la parte ética, ¿sí? Pero el colegaje, también actitud investigativa, etcétera. Este estudio, lo que se hizo fue coger 68 estudiantes preclínicos, se les dio un curso electivo, o se les ofreció más bien un curso electivo en humanidades médicas y se le aplicó una escala para medir empatía, que es la escala de Jefferson, que es una de las más utilizadas en investigación.
25 estudiantes se matricularon en los cursos electivos de humanidades y 43 no se matricularon. Entonces ahí estuvo el caso y control, por así decirlo. La intervención fueron 10 horas de clase, eran diferentes cursos en estudios socioculturales, en historia de la medicina occidental, en discutir literatura e interpretar artes visuales. ¿Y qué se encontró? Que los cursos de humanidades médicas se correlacionaron con resultados superiores de empatía entre los estudiantes de medicina, con una diferencia estadísticamente significativa, y que el plan de estudios de humanidades médicas se correlacionó con resultados favorables en la escala de Jefferson. De los que dieron cursos de humanidades, tuvieron no solamente menor descenso, sino que inclusive mejoraron su escala de empatía, y los que no lo hicieron, la mayoría tuvo un descenso significativo en la escala de empatía. En este otro se hizo una intervención de un curso de interpretación de arte. Se cogieron 58 estudiantes preclínicos nuevamente. A una parte del grupo se le hizo 8 sesiones de observación de arte y humanidades, y a otro no, pues no se intervino como tal, no tuvieron acceso a ese curso. Fueron 8 sesiones de 2 horas y media, que incluían observación en un museo de la ciudad, esto fue en Boston, por 75 minutos, y 1 hora de conferencias que relacionaban las artes con el diagnóstico físico. Aquí solamente es para mostrarles todo lo que ellos veían en el curso: color, luz, sombras, contornos, formas, texturas, etc. Y lo que se encontró es que los estudiantes que se exponían a este curso, lo podemos ver ahí, grupo control, grupo intervención, tuvieron una mejoría significativa en diferentes habilidades de observación, de pensamiento crítico, de interpretar y reunir evidencia, etcétera, etcétera. Y los que no, pues no lo tuvieron como tal. Aquí pues no vamos a leer obviamente, pero es un ejemplo, digamos, de cómo esos estudiantes hacían observaciones, hacían sus interpretaciones de las pinturas y esculturas, y cómo después eso tenían una mejor capacidad de describir los hallazgos del examen físico de los pacientes. Entonces, todo esto, ¿cómo lo miramos ahorita? Entonces, la idea en la propuesta de reforma curricular que se está desarrollando en el programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle es unos elementos alrededor de un eje de profesionalismo, de un eje artístico-humanístico, de un eje de comunicación y lenguaje, y algunos elementos en el eje clínico como tal. Entonces vamos a mirar en cada uno de ellos. En la parte de comunicación, de habilidades lingüísticas y comunicación, lo que planteamos es que la comunicación es necesaria para ser humanos, para ser seres humanos, para ser ciudadanos y para ser profesionales de la medicina. Y esto requiere que desarrollemos una capacidad de lectura inferencial y crítica, no una literatura en un nivel concreto, que es la que tienen la mayoría de los estudiantes que salen de los colegios en Colombia, que seamos capaces de tener lectura crítica, una capacidad de lectura de la literatura científica, una capacidad de empatía y compasión. Obviamente esto se va reflejado en la escritura de historias clínicas y informes médicos, que es lo normal que nosotros hacemos, pero también escritura científica, escritura a pacientes y comunidad en general. Nosotros les escribimos a los pacientes y le podemos escribir a la comunidad. Escritura de solicitudes a entidades universitarias e instituciones de salud. Es uno de los correos que llegan de los estudiantes haciendo solicitudes, a veces uno ni entiende qué es lo que están pidiendo. Comunicación oral con pacientes y familiares y en la presentación de exposiciones académicas. Es la escritura de la historia clínica, que es la forma de comunicación con los colegas y los otros profesionales de la salud. La escritura para pacientes, que incluye las fórmulas, incluye las instrucciones que uno le da a los pacientes, elementos que uno puede escribir de educación en salud, el consentimiento informado, por ejemplo, la toma de decisiones concertadas, que cada vez, digamos, que se introduce más dentro de la práctica médica, la narrativa del sufrimiento de los pacientes y la escritura para participar como ciudadanos. Esto de narrativa es en el sentido de nosotros aprendemos muy rápidamente a cómo traducir lo que los pacientes nos dicen a un lenguaje técnico médico, y entonces ya vemos que lo interpretamos de esa manera, pero entonces estamos obviando como tal lo que los pacientes nos narran en su sufrimiento como tal. La escritura científica obviamente, pero también la escritura personal como un ejercicio de práctica reflexiva. Entonces se propone un curso de lectura, escritura y oralidad, que es un eje transversal que estaría presente desde el primer semestre hasta 10º semestre. De hecho, somos el único programa de toda la universidad que propuso un eje de esta manera, porque lo que está en forma obligatoria son 2 cursos en toda la carrera, que es muy similar a lo que tenemos en este momento.
pero además se haría con un grupo de profesores y monitores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de forma articulada, de una forma de ayudar a apropiar los discursos y transformar los saberes. Es decir, no como unos cursos independientes, sino como unos cursos que apoyan la comprensión de los mismos, de la disciplina como tal, de los cursos disciplinares, algo totalmente articulado. El curso de inglés sería similar. Tendríamos un curso de inglés desde el segundo semestre hasta sexto semestre y después de inglés médico hasta décimo semestre, o sea, serían en total 9 niveles de inglés como tal, y que también se trabajarían de forma articulada. El eje de profesionalismo es un eje que se propone en toda la carrera, pero en la parte básica tendría un curso de Historia, Epistemología y Praxis de la Medicina en primer semestre, con la idea de que el estudiante comprenda cómo evolucionan las ideas médicas, cómo llegamos a donde estamos en este momento, y el concepto de salud y enfermedad y de lo normal y lo patológico. Y después de eso empieza ya un eje como tal, donde habría módulos de comunicación y entrevista médica, principios de comunicación humana, modelos de relacionamiento, lenguaje verbal y no verbal, kinesis y proxemia, y prácticas simuladas y reales de entrevista médica. El acto médico, es decir, una exposición directa y observación del acto médico desde el segundo semestre en atención primaria, en comunidad y en ambiente hospitalario, y pues algunos elementos como toma de signos vitales, introducción al examen físico. Procedimientos, porque pues, yo siempre he dicho, pues hay que empezar a quemar fiebre desde lo más temprano posible, porque el estudiante de medicina no ingresa y quiere ya hacer cositas. Entonces, elementos de ese tipo, pero también profesionalismo y principios deontológicos, o sea, seguir discutiendo sobre los fundamentos bioéticos y los valores de la profesión médica y el ejercicio de la profesión, y el elemento de medicina narrativa, que antes no lo estamos inventando y que algunas universidades ya lo aplican, pero en el mundo cada vez, digamos, que hay mayor desarrollo de esto, y de literatura, arte y medicina, como ya lo hemos planteado. Trabajando desde la autobiografía y posteriormente la enfermedad como narrativa, la literatura, el sufrimiento y la empatía, y el arte, la sensibilidad y la apreciación estética en el desarrollo de la observación y la empatía. En clínicas, esto se continúa en cuarto año con un curso de deontología médica, es decir, de una ética pero aplicada realmente a la profesión, alrededor de los casos reales, inclusive de los comités de ética hospitalarios, de lo que sucede día a día con los pacientes. El seminario Balin, que es una estrategia donde profesionales de la salud mental, psiquiatría sobre todo, apoya, se reúne con colectivos, con grupos de médicos, en este caso de estudiantes de cuarto año de medicina, para discutir el impacto emocional de los pacientes. Un tiempo curricular transversal que habría, que ya sería una materia curricular de estilos de vida saludables desde que empieza el cuarto año hasta el final. En quinto año se ofrecen electivas en arte y en comunicación, y también continúa el tiempo curricular transversal. Y en internado un curso de aspectos profesionales y laborales de la medicina. Entonces, en resumen, digamos que ahí serían esos tres ejes: profesionalismo, eje artístico-humanístico, eje de comunicación y lenguaje. Y para resolver, siempre, eso está planteado en la literatura médica, pero siempre lo hemos visto así: lo que no se evalúa no importa. Entonces, los estudiantes solo hacen bien lo que ellos saben que les van a evaluar, ¿sí? Esto lo que nos dice es, estos elementos de estas habilidades blandas tienen que estar incluidos en la evaluación. No hay que inventarse nada, ya hay instrumentos, ya hay estrategias evaluativas que incluyen esas habilidades blandas, como rúbricas de evaluación que las tengan en cuenta. El mini-SEX, que SEX con C, no, porque no van a confundir, Clinical Examination, que son instrumentos que contemplan ese tipo de habilidades. La evaluación de 360 grados, que es un instrumento maravilloso. No hemos tenido toda la experiencia de poderlo aplicar, pero lo que pues nos dice justamente el término es una mirada de muchas aristas, donde el paciente evalúa al estudiante, el personal del servicio, por ejemplo, puede evaluar al estudiante, la enfermería, etcétera, puede evaluar al estudiante, etcétera, obviamente, y los compañeros, y también se incluye la autoevaluación, ¿sí? O sea, hay coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación, y el OXI o ECOE, que ese es el estándar de evaluación en el mundo en este momento, pero que pues todavía en Colombia muy pocas universidades lo están aplicando. Además es una estrategia que es muy demandante de recursos, de tiempo y de profesores, pero que tenemos que ir mirando cómo la vamos incluyendo, porque es la forma de evaluar en forma más objetiva las competencias clínicas como tal, tanto las duras como las blandas. Y tenemos que hablar del currículo oculto, que es un término que no todo el mundo conoce. El currículo, digamos, visible es el que está escrito en toda parte, el que se muestra, el que se manda al ministerio, etcétera. Y el oculto tiene que ver más con la cultura
que se ve, ¿no? Entonces yo puedo decir en una clase de semiología a los estudiantes que es muy importante ser puntual, pero cuando yo llego al servicio y veo que la asistencia llega tarde o se va temprano o se me pierde el mapa, pues eso es lo que yo aprendo. O si a mí me dicen que es muy importante tratar bien a los pacientes, pues yo veo que el profesor, el residente, lo que sea, está tratando mal a los pacientes. O si a mí me dicen que la historia clínica es súper importante, pero la historia clínica que yo veo de mis residentes y docentes son 2 renglones, pues eso es lo que yo aprendo. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar el currículo oculto. Vamos a tener que hacer investigación formal del currículo oculto para poder explicitarlo, caracterizarlo, y ahí sí entonces sentémonos a reflexionarlo y transformarlo, porque no todo el currículo oculto es malo. Yo he dado la parte mala, pero pues el currículo oculto tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y obviamente, por lo que el ejemplo que les mencioné de los 2 internos, pues hay que hacer una reflexión inmensa que no es solamente un tema para nosotros, sino que es en general para toda la profesión médica sobre cómo se desarrolla la práctica médica actual en nuestros sistemas de salud. No seremos nosotros solamente los que lo vamos a transformar, pero ahí hay una reflexión muy interesante, porque eso que les decía de los 2 internos no solamente es un problema de la educación médica, sino que simplemente estamos reflejando lo que pasa en la práctica médica y qué es lo que el sistema valora más. Así que, qué es lo que realmente está valorando en este momento, lo que le da más peso, y lo que se le está dando más peso es a la eficiencia. Y eso está pasando en cualquier sistema de salud del mundo, en un sistema de salud como el colombiano, en un sistema de salud como el de Estados Unidos, pero también en un sistema de salud como, digamos, que son tan bien valorados como el canadiense o el inglés o el australiano. En todos los sistemas, eso es lo que se está valorando en este momento. Y, por ejemplo, también se habla de la empatía, y siempre cuando se habla de la empatía, entonces se habla de la empatía hacia los pacientes, pero también habría que hablar de la empatía hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando, pues, entonces valoramos más el tener que estar en turno, estar trabajando, que, por ejemplo, estar con nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos elementos allí de una reflexión muy profunda, pero que también incluye el hecho también de que somos estudiantes, también entendamos en ese balance tan complejo que nadie lo tiene claro dónde debe llegar, también la importancia de que pues, nuestra profesión está centrada en el paciente. Bueno, cumplimos el tiempo. Les agradezco mucho la atención. Seguimos con el doctor Miranda y después hacemos ya la discusión. Este tema es absolutamente extenso, ¿cierto? Y eso permite muchas miradas, muchas perspectivas y muchas tópicas. Yo voy a hablar básicamente de asuntos que han sido tratados por el doctor Pineda, pero en otros énfasis, en otros abordajes, ¿sí? Y tiene un título que es bastante provocativo, es decir, puesto así, es posible que esta conferencia dada en Meléndez y empiecen a tirar tomates inmediatamente por la cuestión de que el humanismo asociado de esa manera a la pedagogía. Por eso, pues yo tengo que hacer una serie de contextos, ¿no? Esta es la agenda que voy a desarrollar, y aunque tiene 5 puntos, básicamente son 3 partes, y todas bastante rápidas, porque estamos con la idea, pues, de que esto sea como insumos para discusión. En términos del marco conceptual, la pedagogía tiene muchas definiciones, ¿sí? Pero lo más relevante de decir es que si algo no es la pedagogía, es lo que tradicionalmente se tiene como un concepto instrumental de que sea la forma en la cual se canalizan conocimientos. Casi que cuando uno hace una encuesta sí responden las personas, pero realmente eso no es. Los grandes pedagogos tienen ya algunas coincidencias, y para efectos de lo que a nosotros nos interesa, hay 3 elementos centrales de la pedagogía que yo quiero resaltar. El primero es que la pedagogía es una disciplina como lo es la medicina. De tal manera, por ejemplo, que cuando se está en ejercicio de docencia médica, se están ejerciendo 2 disciplinas. Y sin embargo, tenemos la idea o la sensación de que ser médico nos habilita inmediatamente para ser profesores. Y ese es, pues, un primer elemento reflexivo importante. Una disciplina que tiene que ver con ¿qué? Con todo aquello que tiene que ver con el fenómeno de enseñanza y aprendizaje. Todo. Desde las cosas que programo conscientemente a las que son inconscientemente, los elementos ideológicos, los elementos tecnológicos, todo lo que está relacionado con la pedagogía. De ahí que la función más importante de la pedagogía sea la reflexión.
y realmente reflexionar, es decir, nadie le va a enseñar a un profesor de medicina en términos estrictos a enseñar medicina, no a alguien que sea de otra disciplina, digamos. Pero la forma de crear una pedagogía dentro de la medicina es la reflexión sobre lo que se está haciendo. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué si lo hago así lo enseño? Y cómo finalmente pues evalúo y hago todos los seguimientos académicos necesarios. Eso hace que la pedagogía tenga su propia epistemología, su propia forma de interpretar y generar conocimiento. Y la pedagogía médica, por lo tanto, los suyos. De tal manera que es una práctica intelectual, que es otra forma de decir que es una práctica profesional. Por su lado, el humanismo, ¿cierto? El humanismo es todo lo que centra la práctica disciplinar en la condición humana. Entonces, otra forma de decir lo que dijo el doctor Pineda. Pero aquí, él se preguntaba el qué es humano dentro de una perspectiva, y yo lo traigo acá para llegar a lo que es humano en términos de anteponerlo a la deshumanización, porque el gran problema del humanismo, es decir, es la deshumanización. De hecho, siempre que la humanidad se ha enfrentado a una tragedia, y las tragedias más cercanas han sido las guerras mundiales, por ejemplo, ha habido como un florecer del humanismo. Lo mismo lo estamos viendo actualmente post-pandemia y entrados pues en una crisis económica global. Entonces hay un renacer también del humanismo. Lo humano realmente se ha enfrentado en términos de diferenciarnos con los otros animales. ¿Qué nos hace diferentes al resto de animales? ¿Cierto? Y hay una serie de cosas. De tal manera que cuando nosotros deshumanizamos, por ejemplo, una forma de deshumanizar es a la gente darle características animales. Entonces dice, el tipo es una rata, ¿sí? Bueno, todas esas cosas insultantes que ustedes conocen alrededor de todos los animales que sirven como forma de describir personas, como una deshumanización. Que es lo que nosotros generalmente hacemos, ¿no? En términos de cuando entramos en conflicto con los demás. Y evidentemente también la diferencia con formas inanimadas, donde están esos elementos de emoción, de vitalidad, de calidez. Cuando en estos términos se hace una síntesis de lo que se considera humano, se encuentra que estos son los elementos. También la construcción del humano es histórica y se ha ido dando poco a poco. Hay una convicción de una naturaleza superior, ¿sí? Eso no necesariamente es bueno, pero por ejemplo todas las religiones dicen que el ser humano fue creado a semejanza de Dios, de tal manera que es de alguna manera un ser divino, digamos, ¿cierto? Pero aún en consideraciones que no son religiosas, hay una cierta convicción del ser humano de que tiene una naturaleza superior. Esto ha ido paso a un concepto de dignidad, que ya no es tanto un concepto de ser superior, sino un concepto de tener conciencia de que se tiene una condición humana que debe ser respetada. Y ese elemento de dignidad es bien importante porque surge dentro de la modernidad cuando se comienza la individualización de las personas. Hasta la llegada de la modernidad todos éramos grupos humanos, menos los reyes y los nobles. Pero al llegar a la modernidad todos somos individuales y por lo tanto tenemos una dignidad. Razón, moral, emoción, cultura son como las cosas que desde la academia dicen, esto es lo que determina que alguien es humano. Y lo último que se ha agregado a esa construcción de lo que es humano es el conjunto de derechos. Lo más importante de todo esto es la idea de que los humanos somos pares, ¿sí? Somos pares. Y nosotros tenemos una profesión que en realidad se da en un escenario de desequilibrio, un escenario desigual. Una persona que lo sabe y que puede ayudar al otro y otro que es necesitado. Entonces, de ahí que nos deja a nosotros tan en riesgo de que la consideración de la naturaleza humana del paciente, por ejemplo, o del par que está en una condición académica pues, de menor grado, pues la podamos dejar de considerar. Esa es la parte entonces conceptual, digamos. Entonces, ¿por qué decimos que el humanismo debe convertirse en pedagogía médica? Entre otras cosas,
porque las humanidades son una serie de disciplinas que se dedican al humano, ¿sí? Y si hay una disciplina que verdaderamente se dedique al humano, pues es la medicina. Lo que pasa es que la medicina tiende entonces a desdeñar los aspectos, por ejemplo, que estaban en la anterior charla considerados dentro de las habilidades blandas. Y eso, estrictamente hablando, es veterinaria, ¿cierto? Entonces, la medicina es una disciplina humanística. Que nosotros nos parezca que eso de pronto no sea tan chévere y tan importante, pues es otro cuento. Es decir, lo que es, si lo hacemos mal, pues lo hacemos mal. Pero es importante echar una miradita atrás y pensar cómo fue que se instaló, ¿sí? Se instaló la forma de enseñar medicina que tenemos. Aquí tenemos dos obras de arte que entre ellas hay una separación de unos 200 años, unos 2 siglos, ¿sí? La primera de Rembrandt y la otra de Thomas Eakins, y son bien importantes por lo siguiente. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y consolidándose en el siglo XIX, nace la medicina moderna, la medicina científica. Es cuando realmente se abandona la forma de enseñanza. Antes, la medicina se enseñaba en la universidad, discutiendo los textos clásicos. Y después la gente salía de la universidad con el título de médico y se iba a ejercer. Y obviamente en el ejercicio se encontraba con otra cosa, porque ¿qué hacía frente a un paciente leyéndole los textos clásicos? De tal manera que había un divorcio absoluto. Pero además la medicina o los médicos competían con muchos otros oficios en la curación. Estamos en una época que lo que vale es la curación. Y resultaba pues, que era menos exitoso, por ejemplo, con los cirujanos. Los cirujanos barberos tenían su propio grupo. Ellos habían intentado entrar a la universidad y los médicos no le permitían a los cirujanos que fueran una profesión universitaria. Pero habían logrado un cuerpo de conocimiento suficiente para que tuvieran prestigio. Tanto que, por ejemplo, ellos encargan a Rembrandt, ¿cierto? En los actuales Países Bajos, y lo que están ahí mostrando es lo que sería una clase, que es una instrucción no universitaria para que, sobre un cadáver, para que los cirujanos aprendan a hacer procedimientos. No es universitario. Por lo tanto, lo importante y lo relevante es el procedimiento. Después ya estamos en Estados Unidos, finales del siglo XIX, y ya vemos cómo hay cambios muy importantes, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Primero, la cirugía ya forma parte de la medicina. Cuando la medicina, cuando se consolida como disciplina moderna, empieza a recoger todo el cuerpo y a quitarles a los demás que hacían un ejercicio curativo sobre el cuerpo y se los quitan. Entonces, ya lo tenemos, ya se está usando el blanco, que el blanco es producto tanto de investigación como simbólico, ¿sí? Y estamos frente a una clase que ya es universitaria. Y es importante decirlo porque la gran revolución que se hace en la medicina, cuando pasa a ser medicina moderna, se hace de la mano de lo académico. Fue lo que dice Foucault, una revolución pedagógica, de tal manera que hay un nuevo concepto de ser humano y se considera entonces que el ejercicio médico y la instrucción universitaria no pueden estar separados. Y eso se conforma como un principio, ¿no? Un principio muy valioso, pues pero que dejaba un poquito de fuera ciertas cosas. En ese estado de cosas es que lo recibe cuando se va a hacer la reforma a la educación médica, cuando se recibe en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese momento? Pues que había un ejercicio clínico muy ligado a lo académico, porque se enseñaba, digamos, con las normas de época, y otros que se aprendían a la antigua. Y entonces es cuando viene la necesidad en los Estados Unidos de unificar, de hacer un solo tipo de enseñanza médica, y Abraham Flesner pues es el que hace la revisión de las escuelas y en las que su informe va a dejar plasmado básicamente los currículos, pero también la orientación filosófica.
Y él dice que la medicina moderna, como toda enseñanza científica, se caracteriza por actividad. Esa es la gran revolución. Ya no vamos a discutir textos. Vamos a estar en la cabecera del enfermo, ¿sí? Trabajando sobre él, siendo personajes activos. Entonces, no simplemente va a mirar, escuchar y memorizar el estudiante, sino que va a actuar. Y la acción es el principio de esa revolución pedagógica. Y esos son los principios pedagógicos de Flesner, ¿cierto? Los programas de 4 años son programas clínicos porque se supone que el estudiante debía tener una formación previa muy fuerte, que en países como Colombia tocó meterla en los primeros años universitarios. Pero fundamentalmente, cuando uno revisa esos principios, ahora es otro saboteo, pero bueno. Por cierto, la universidad nunca acaba de construirse, ¿no? Yo no recuerdo una época en la que no hayan estado trabajando cuando uno da clases. Bueno, lo importante es que si ustedes se dan cuenta, esto anulaba un poquito al ser humano contenido en el paciente. Entonces, muy rápido, prácticamente que a la par con el currículo Flesner vinieron las primeras críticas. El primero era el paradigma de la medicina integral y el de la salud comunitaria. Los voy a pasar rapidísimo, ¿cierto? Es más importante este para efectos de lo de ahora. ¿Qué era lo que se llamó después medicina integral? Era justamente el concebir al enfermo como un ser humano. ¿Qué había pasado? Hay 2 cambios paradigmáticos fundamentales. Primero, veníamos de un mercado de la curación y nosotros pasamos al planteamiento de que no es la curación, sino la salud. ¿Sí? Y ese es el principio actual. Fíjense que para la Organización Mundial de la Salud, solo a mediados del siglo pasado es cuando se saca pues ya ese principio. En todo caso, eso, que tenía su lógica, se encuentra con el otro elemento y era que, a diferencia del curador antiguo que promete curación, el médico no promete curación. El médico dice, yo voy a aplicar, ¿cierto?, un protocolo que le puede funcionar, pero si no funciona no es mi culpa. El yerbatero dice, esto no cura. Y básicamente las propagandas van dirigidas a eso, ¿sí? Por ejemplo, las brujerías que dicen, mal en amores, yo le traigo la solución. No dice, voy a aplicar un protocolo por si las moscas puede funcionar. Ese cambio, que era lógico, digamos que está dentro de una ética profesional, trajo consigo un aislamiento entre el médico y el paciente, ¿sí? Un aislamiento, un enfriamiento de las relaciones que no fue suplido, ¿cierto? Se llega a una nueva realidad que no fue suplida. Y eso hace que entonces esos lazos afectivos y esos lazos compasivos, que tal vez ahí el elemento fundamental es la compasión, se perdieron, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, que en forma muy temprana la Universidad del Valle históricamente dijo, vamos a entrar en lo de la medicina integral. ¿Y cuál era la solución en esos momentos? Poner cursos humanísticos. Entonces, la Universidad del Valle, en su programa de pregrado, comenzó con cursos humanísticos. Tuvo expertos de arte, por ejemplo, que daban clases aisladas que no se correspondían con una reflexión curricular, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 2 temas que son fundamentales dentro de lo que debería ser considerado en un currículo médico, que son el dolor y la muerte, que no se tratan en ningún lado. El dolor es un indicador, y punto, y se maneja como un indicador, no como una forma simbólica que tienen las personas, ¿sí? Incluso sirve hasta para discriminar. Dicen que hay grupos humanos con bajo umbral del dolor, sin estudios que eso se lo sustenten. Y la muerte, los médicos, como cualquier persona como es de nuestra comunidad, suele abordar la muerte como un evento rarísimo, un evento que sucede, que es raro que la gente se muera, cuando la verdad pues que es un evento muy presente y que es inherente a la vida y que debería ser manejado no solo cuando uno está estudiando ética. Bueno, lo de la salud comunitaria también tiene que ver con ciencias sociales. Yo lo voy a pasar para no entrar en eso. Y también la Universidad del Valle lo corrigió rápidamente. Es decir, también tuvo una cosa que ver, que las universidades no manejaban la salud colectiva, lo hacían los gobiernos. Y la entrada de todos esos temas de salud colectiva fue tardía en los currículos médicos. Sin embargo, la universidad también
fue temprana, pero la universidad ya cogió el modelo Fresner bastante avanzado, llevaba 50 años de funcionamiento. Hubo entonces una intervención desde, digamos, las ciencias sociales, porque todavía no se hablaba de humanidades médicas, para tratar de compensar los defectos que se encontraban en esos momentos. Sin embargo, los problemas siguieron presentes. Y si uno hace un resumen de los problemas que se encuentran ya en el médico, que siempre se le considera muy competente técnicamente, y encuentra que son 3 las quejas principales que se dan sobre los médicos ya en su ejercicio. El comportamiento deshumanizado, ¿cierto? Especialmente maltrato, discriminación, acoso, que es muy importante y que se hace sobre pacientes, sobre pares y sobre otras personas que están en el staff clínico. Comunicación inadecuada, ¿sí?, con los pacientes, las familias. Sobre esto el doctor Pineda habló suficientemente. Y las prácticas inseguras, es decir, que si hay un generador de enfermedad, es el médico. De tal manera que pues, en los países que llevan las cuentas, como en Estados Unidos, está entre las causas más frecuentes de producción de enfermedad. Entonces, estos 3 problemas que han sido grandísimos y que son los que se intentan abordar a través, digamos, de las humanidades, están presentes en todo el mundo. Este es un párrafo tomado del documento de la Conferencia Mundial de Educación del 88, que dice que estos defectos, refiriéndose pues a los que hemos presentado, se han identificado hace mucho tiempo, pues desde siempre. Pero los esfuerzos previos para introducir una mayor conciencia social en las facultades de medicina no han tenido particular éxito. Dichos hechos han producido una creciente inquietud en la educación médica acerca de la equidad en la atención de la salud, la prestación humanitaria de los servicios de salud y el costo para la sociedad. Es decir, el haber metido cursitos definitivamente fue una estrategia que no funcionó, la estrategia de los cursitos. Pero además se identificó otra cosa, es decir, a la par como el doctor Pineda mostraba cómo había un decrecimiento en ciertos elementos de los estudiantes de medicina cuando iban avanzando, y él lo vio desde el punto de vista de características personales. Pero en los estudios que se hicieron, que hizo la UNESCO, en términos de pensamiento crítico, mostraba que la educación universitaria latinoamericana, ¿sí?, tenía estudiantes que cuando se les medían los primeros semestres tenían un pensamiento crítico en todos los elementos de análisis que eso tiene y reflexión, y lo iban perdiendo. Es decir, no solamente al estar estudiando medicina se iban perdiendo elementos que son importantes en la interrelación humana, sino también elementos que son importantes en el aprendizaje. Entonces, incluso la UNESCO les dice, eso es urgente intervenir, y todo currículo debe ir dirigido a lo que ellos llamaron en ese momento los pilares de la educación, y que tienen que ver con muchos elementos que van dirigidos también a la persona, que es de donde nació el concepto de que en las universidades no solamente se aprenden cosas, sino que se forman. Y básicamente el elemento formativo es un elemento que se dejaba en términos de fortalecer lo que el doctor Pineda llamaba las habilidades blandas. ¿Sí? Yo voy a tomar solo un ejemplo porque a veces cuando las cosas se hacen absolutamente, digamos, conceptuales, se puede perder. Vamos a tomar un elemento que se considera esencial en la enseñanza de la medicina, es la obediencia. ¿Sí? Entonces, la obediencia, ¿cierto?, que lleva a que se exija disciplina, que tiene que ser disciplinado, ¿sí?, tiene varios elementos. Es decir, dice, es que el que sabe, pues es el médico más importante del staff, es el que tiene que guiar, y los demás no van a tomar decisiones por su cuenta de riesgo porque no tienen todavía la formación. Eso estrictamente no es obediencia, ¿sí? Eso es una actuación responsable. Entonces, realmente en un equipo médico se reparten responsabilidades y cada cual tiene que hacerlo. No actuar de esa manera, pues es irresponsable. Sin embargo, se le da el cariz de obediencia, ¿sí? Como ya en una cosa tan sensible como sería, por ejemplo, un ejercicio de resucitación de paciente, en lo cual, pues, las iniciativas propias no deben surgir.
como ahí ese elemento que yo conceptualizo como obediencia es tan importante, entonces lo traslado. Y la persona debe ser obediente conmigo, entonces tráigame un tinto. Ese tipo de comportamientos de pedir el interno al estudiante, el residente al interno, el jefe de residentes al residente, el profesor instructor al residente, el profesor mayorcito, el jefe de la escuela a todos los profesores. No, esto último no es cierto. Pero lo otro, esto último no es cierto. Él es muy amable y le da tinta a uno cuando va a verlo. Pero el resto que uno dice, no, eso no pasa. Pasa, y muchísimo. Que puede no necesariamente ser el tinto, pero puede ser otras cosas. Y fíjense que ahí estamos y que sin embargo muchos profesores lo asumen como parte de la enseñanza de una disciplina. Y después está el elemento de obediencia que entra en el currículo oculto, ¿sí? Los profesores exitosos tienen una forma de vestirse, unos tipos de compras que hacen, un lenguaje particular, una forma de relacionarse con los pacientes, que entran enteritos. Y ahí pueden estar todos esos elementos de deshumanización y maltrato. Entonces, es bien complicado cuando uno le da una unidad de cuerpo a elementos eso como la obediencia y complica la vida. Fíjense que, por ejemplo, esto que ya está tipificado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos han tipificado ellos, la traducción es disrupción, pero en la legislación colombiana se llama abuso. En Colombia no está tipificado el abuso médico. Está tipificado el abuso. Y un comportamiento médico podría escoger un juez y decir esto es abuso. Pero en Estados Unidos está tipificado el abuso médico. De tal manera que ha llevado a la AMA que haga las definiciones precisas de lo que es un comportamiento inapropiado que llevaría, digamos, a fallas disciplinarias y un comportamiento disruptivo o abusivo que lleva a responsabilidades judiciales. De tal manera que en algún momento eso podrá ser acá, es decir, el comportamiento médico final resulta tanta cuestión de abuso que en un momento determinado va a tener que intervenir, se lo va a intervenir con lo jurídico. Y esos son pues más o menos, ustedes creen. Aquí también les pongo ejemplos de las encuestas que hacen en comportamientos abusivos, cuáles pueden caber. Y yo creo que muchos han sido víctimas o victimarios. Uno dice, bueno, estos lenguaje obsceno y abusivo. Fíjense, por ejemplo, el poco cuidado que se suele tener en los lenguajes en lo clínico, ¿sí? La intimidación, los insultos y lo que ya viene a ser abusivos, ¿sí? Que también es un contenido grandote. Estos, por ejemplo, ya son ejemplos que caben en las tipificaciones que han hecho en Estados Unidos. De tal manera que hay muchas cosas del comportamiento, es decir, el comportamiento médico está técnicamente muy bueno, pero en lo que no tiene que ver con lo técnico es tan complicado que toca hacerles un código particular. Y ahí es donde vienen las humanidades médicas. ¿Qué son en esencia cuando se acuña el término humanidades médicas, ¿cierto? Se dijo que era todo ese bloque de disciplinas que tenían como centro al ser humano que podían ser aplicados a la medicina. Porque es que nadie le está pidiendo que, por ejemplo, estudie literatura, ¿no? Vengan que les vamos a dar una clase de literatura. Es la literatura aplicada a la medicina, aplicada al ser humano, ¿sí? Entonces son tres bloques, fundamentalmente, ¿sí? El que tiene como centro de objeto de estudio el ser humano, donde están pues la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología. El que tiene el producto simbólico del ser humano, que son las artes, y el comportamiento, que es la ética. Esos son los tres bloques de las humanidades médicas. Si ustedes se dieron cuenta en la presentación de lo que es el proyecto de reforma, se toman todos esos elementos. Se toman exactamente todos esos elementos, ¿sí? Pero como vimos que un curso no sirve para nada, yo traigo tres cosas para discusión
que podrían explicarnos por qué los cursos no funcionan y cómo se deben hacer las correcciones, ¿sí? La primera es la distorsión del objeto de estudio. Los fenómenos salud-enfermedad son multidimensionales. Ahí los podemos tener representados por los colores. Al ser multidimensionales, las diferentes dimensiones se tocan. Al tocarse, incluso entran en tal forma de interacción que producen otros colores. Lo que han hecho los humanos es que a cada colorcito le hacen su disciplina. Y si se produce un nuevo color, pues le hacen otra disciplina. De tal manera que nosotros estudiamos así. El fenómeno, ¿sí?, multidimensional, lo estudiamos monodimensional, en cajoncitos muy bien limitados, que no se tocan con el resto y que incluso el color final con el que se enseña no es exactamente el del fenómeno. Eso es más o menos la distorsión de la realidad. Entonces, cuando estamos en cursos separados, estamos distorsionando. Y ahí que de las propuestas sean que en el set, donde se producen los problemas de diferentes disciplinas, es donde debe solucionarse. Ejemplo, la ética no puede tratarse en un curso, además de un curso. Es en el escenario clínico donde surgen los problemas éticos y ahí deben tratarse y ahí deben enseñarse, ¿sí? Lo mismo, voy a aplicar una tecnología, ¿sí? Antes había que colocar el oído para escuchar el corazón. Ahora puedo conectar a alguien y entonces tengo un audio agrandado. Es el mismo principio, con diferente tecnología. Ahí entra a operar la historia. Y es verdaderamente cuando entonces la historia ahí me puede a mí servir más. Segundo, conocimientos versus información. Nosotros tenemos conocimientos profundos y conocimientos superficiales. Los pedagogos actuales prefieren hablar entonces de conocimientos solamente para los conocimientos profundos y llamarle a los demás información. Esto es bien importante. Los conocimientos profundos son los que tienen que ver con los que yo actúo, sí, casi que instintivamente, automáticamente. Un médico general ve a una persona y sabe que está infectada y sabe qué hacer para esa infección, para descubrir de qué se trata. Pero no necesariamente debe saber los nombres comerciales de los antibióticos. Esa es información que puede tener en otro lado. La gente, por ejemplo, que busca en Internet, acude a información, no al conocimiento, porque el conocimiento se da a través de que uno haya hecho un aprendizaje autorregulado. El problema es que las humanidades médicas siempre se han tratado como información, siempre como información, y no han tenido el esquema de enseñanza de que sea un conocimiento profundo. Es decir, en este caso, no es que habilidades, esto no es igual que habilidades duras y habilidades blandas. Lo que queremos decir con eso es que tanto las habilidades duras como las blandas se deben enseñar como conocimiento y no como información. La información es decorativa, digamos, ¿sí? Y para finalizar este asunto, nosotros en la enseñanza, aprendizaje, tenemos muchos neuromitos muchísimos, que funcionamos con el 10% del cerebro y cosas tan bobas como esas, ¿sí? O que los estímulos, por ejemplo, ¿cómo es ese efecto Beethoven? Que si el niño estaba en el útero de la madre y le ponían a Beethoven, pues que entonces se estimulaba. Esos son neuromitos. Son tres cosas lo que la cognición del aprendizaje se ha mostrado, ¿sí? Los conocimientos previos. Los conocimientos previos son importantes, entonces eso lo hacemos, por ejemplo, para todo lo que es habilidades duras, pero no los trabajamos para las otras habilidades, lo que demuestra que se vayan perdiendo. Se van perdiendo porque usted no los va necesitando, porque el otro elemento, que es la motivación, a usted no se la dan. Usted sí tiene motivación para las habilidades duras, es fuertísima, pero no es fuerte la motivación para las habilidades blandas, de tal manera que con conocimientos previos y motivación no se trabaja. Y ese aprendizaje autorregulado es una cosa pues mucho más técnica, es lo que nosotros hacemos cuando cogemos y decimos, yo me he dado cuenta que con este sistema de trabajo aprendo mejor, entonces yo voy planificando paso a paso cómo aprender, cómo autoevaluarme, y eso lo hacemos con todo en la vida, de tal manera que es simplemente una forma de aplicación importante, porque esto nos lleva a que no todas las metodologías son buenas para todas las personas. Sin embargo,
nosotros a las humanidades las tratamos absolutamente decorativas, ni siquiera hay que poner frente a eso mecanismos de aprendizaje autorregulado. Termino con esta frase de John Dewey, que era en su momento pues fue el pedagogo más importante y era el pedagogo más admirado por Flesner, ¿cierto? De tal manera que Flesner era deweyano, que dice que no aprendemos de la experiencia, aprendemos al reflexionar sobre la experiencia, ¿sí? De hecho, siempre se ha pensado que la forma de aprender medicina desde Flesner era que usted es sometido a un evento, reflexiona sobre el evento y obtiene el conocimiento. Después lo va repasando porque reiterar sirve. Y eso se fue abandonando en cierto sentido en la medicina. Y hoy la pedagogía actual, para enseñar a los profesores, a los maestros de primaria, les dicen, nosotros tenemos que llegar a una situación similar a los del médico, que reflexiona el evento inmediatamente. Yo alguna vez que escuché eso dije, no nos conoce. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Carlos. Excelentes presentaciones, excelentes elementos de análisis.